Bienvenidos otra vez mis queridos amigos a este video. ¿Qué se dice bienvenidos en quechua, profesor? Vendría a ser Alin Hamuy. Excelente, Alin Hamuy, bienvenidos a este maravilloso cursinto de conversación de quechua. Ya, a ver, man, caso ya está. Alin Hamuy. Ya. Entonces, mis queridos amigos, empezamos nuestra clase del día de hoy con esta palabrita Alin Hamuy. Bienvenido. Ahora te voy a pedir que antes que continuemos que te suscribas a nuestro canal porque esta parte del video va a ser sumamente importante y te va a ayudar demasiado. ¿Ya? Hasta ahora hemos avanzado una serie de preguntas que de verdad son muy sencillas, pero hay algo importante que nunca en ningún lugar te lo van a enseñar. Estos son los secretos para aprender a responder, ¿ya? Aprender a responder preguntas. Si tú sabes hablar quechua o no sabes hablar quechua, es importante que simplemente escuches todo lo que te están preguntando. Si no vas a escuchar lo que te están preguntando, te diré que tú también vas a sufrir o te vas a equivocar o no vas a entender. Estos son secretos que nadie te lo va a decir. El primer caso. Si en una pregunta utilizan el pi o simplemente utilizan el pin, que vendría a ser lo mismo, entonces tu respuesta va a ser con el pi o pin. Recuerda eso. Ejemplo, aquí tengo un ejemplito muy fácil. Yo digo mai pi, mira, fíjense, o mai pi o mai pin, ka shanki. Ya, Jauris, Maipin Kashanki. Esa es mi pregunta. ¿Dónde estás? Y recuerden que estoy utilizando un elemento importantísimo que es el pi. Maipin Kashanki. Disculpen por la bulla. Ahora, como ya tenían hecho esta pregunta, voy abajito y recuerdo lo mismo. Por ejemplo, pongo un lugar, Cusco. ¿Qué es Cusco? Es profesor Cusco. A Cusco le aumento, ¿qué cosa? Una simple palabrita. Cusco pegado a Cuscopin Ka Shani. Esa es una regla muy importante. ¿Ya? Imapin Yankashenki, Chahrapin Yankashani. ¿Ya? Ahora, la segunda regla que también vamos a utilizar es el siguiente. Si nos pregunta con ta, que vendría a ser el acusativo, y mata ruashenki, o en algunos casos utilizan y nos dicen y matan tan, y también vendría a ser mi respuesta con ta o simplemente con tan. Fíjense, aquí voy a poner un ejemplo. Ahí, ya. Y la pregunta sería, con negritas lo pongo y digo y matan mihu shanki. Y en primera yo tengo que ver con qué me están preguntando, con qué sufijo, con el ta. Entonces mi respuesta tiene que ser con el ta. Y mi respuesta sería, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy comiendo pan. Entonces pongo anta. Y le aumento el tan. Tanta tan. Mi hu shan. Y esa sería mi respuesta. Tanta tan mi hu shan. Fíjese, estoy utilizando el ta en la pregunta y también en la respuesta. Seguimos con los secretos para aprender a responder. ¿Ya? Aquí vamos a pegar. Ya está. Hemos aprendido dos secretos muy importantes que seguro que te van a ayudar demasiado en tu día a día. Ahora, aquí vamos a poner lo siguiente. Ya, por ejemplo, secretos. Ya hemos avanzado con el pin. Hemos avanzado ya el tan. ¿Ya? O el ta o el tan. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Ahora nos toca avanzar lo siguiente. El one. ¿Ya? O en algunos casos utilizamos con el validador. One me. Fíjense. El one o el one. ¿Ya? Entonces, una pregunta para esto sería de la siguiente manera. Pi y le aumento el one. One
mi, piwan o piwanmi, taki shanki. ¿Ya? Piwanmi taki shanki. Esa sería mi pregunta. ¿Ya? Piwanmi taki shanki. Y otra vez me doy cuenta que mi respuesta es con el wan. ¿Ya? Entonces, si me preguntan con el wan, yo respondo con el wan. Fácil. ¿Ya? Por ejemplo, encuentro que yo canto con María. Entonces pongo M y pongo texto. María. Y le aumento el wanmi. Wanmi. ¿Ya? María wanmi. ¿Qué cosa? Taki shani. Y esa sería mi respuesta, mis queridos amigos. María wanmi taki shani. Y facilito, si escucho que me pregunta con el wan, respondo con el wan. ¿Ya? Ahora voy a utilizar otro. El sufijo muy importante que vendría a ser el paj. Pero profesor, ¿qué es el paj? ¿Ya? En algunos casos el paj también funciona con el pajmi. Pajmi. ¿Ya? Por ejemplo, yo planteo mi pregunta. Ima, ¿ya? Ima pajmi. Ima pajmi, ¿ya? Rantinki. ¿Ya? Rantinki. Esa es mi pregunta. Ima pajmi rantinki. ¿Para qué compras? El paj significa para. Entonces, ima pajmi rantinki. Y mi respuesta sería lo siguiente. No ja paj mi. Fíjense. No ja paj mi. Y rantin. Ese es el secreto para poder aprender a responder nuestras preguntas. Ima paj rantin. No ja paj mi. Rantin. Entonces, mis queridos amigos, hemos aprendido 4 sufijos que son muy importantes y hemos aprendido cada uno cómo responder. Ahora yo te voy a pedir que te suscribas a mi canal. Si no te gusta el video, no te suscribas, ¿ya? No, en serio, para que podamos crecer, pues, y para que el quechua se pueda difundir más, para que el quechua se pueda expandir más en este mundo, ¿ya? Gente, acá está en Java y Ricuna. Conmigo nos vemos en el siguiente video. Todo para Antiscama.